buenas a todos y bienvenidos al canal de GameIt. Si visteis el vídeo del kit Master Liquid de Cooler Master que analizamos no hace mucho, seguro que os llamó la atención la caja donde realizamos el montaje y las pruebas, y es por eso que hoy os traemos la Master Box TD500, como ya habéis adivinado por el título. Un chasis ATX que llega con un diseño rompedor y busca hacerse un hueco en nuestro setup con diseño y un precio más que razonable. Todas las características que tienen que ofrecer os las mostraremos a lo largo de este vídeo. Y es que, como estáis viendo, tenemos un chasis con un diseño rompedor. Llegan dos colores, blanco y negro, y va a ser el encargado de resaltar nuestra configuración, dándonos esa posibilidad de elección para que combine perfectamente con nuestro setup. Sus medidas son de 493 x 217 x 469 milímetros y tiene un peso de 7,6 kilos. Con este tamaño tenemos un espacio total de 40 litros. Buscando romper esa estética tradicional que nos encontramos en la mayoría de los chasis, un diseño biselado con unas formas muy agresivas buscan tener ese factor diferencial que nos haga decidirnos a la hora de coger un chasis. El panel de vidrio templado tiene ese bisel característico que hace que se vean todos nuestros componentes y luzcan genial con ese juego de alturas. Además, también tiene una modificación con respecto al modelo anterior, y es que vamos a poder retirarlo de una manera más segura, ya que se ha incluido un hierro que aguanta el peso del panel y así no se nos vence. El interior es bastante amplio, tenemos soporte para placas que crece hasta el formato EATX, que es el formato más grande que nos solemos encontrar en los equipos de sobremesa, y también nos incluye unos cubrecables de goma para que hagamos una instalación muy limpia. Esto, sumado a que el diseño es de doble cámara, esto quiere decir que la fuente queda oculta en la parte inferior y queda separada por ende del resto de los componentes, nos da una estética más limpia. También vamos a poder instalar componentes de gama alta, no de gama super high-end, pero sí que podemos meter gráficas de hasta 410 milímetros de longitud o disipadores por aire de hasta 165 milímetros de altura, por lo que en principio no vamos a tener que preocuparnos casi por el tema de compatibilidad. En la parte trasera también nos encontramos con puntos de anclaje que nos van a permitir colocar bien el cableado, pero no tenemos ningún tipo de guía o algún tipo de hueco, que eso sí que lo echamos en falta para poder guiar mejor el cableado, aunque bueno, también tenemos que tener en cuenta el precio del chasis. Y aunque no tenemos estos detalles para el cableado, sí que tenemos un concentrador que nos permite conectar los ventiladores y los conectores a RGB para poder controlarlos todos desde el botón de reset, ya que lo conectaremos al switch de reset y podremos cambiar entre las distintas animaciones que tienen los ventiladores ARGB que incorpora. En cuanto a la capacidad de expansión, pues tenemos las habituales 7 bahías PCI, que esta vez llegan del mismo color que el chasis, algo que no pasaba en el modelo anterior, que llegaban del color contrario justo al que cogiéramos. También tenemos capacidad para discos duros de 3,5 y que vamos a poder adaptar para poner unidades de 2,5. Como habéis visto antes, también justo detrás de la placa vamos a poder poner 2 unidades más de 2,5 o adaptar, por ejemplo, un controlador de ventiladores que queramos poner en el chasis. Hablando ahora de la parte más prestacional de la Masterbox TD500, tenemos un frontal mesh que permite que pase todo el aire a través del chasis y así mejoren las temperaturas interiores. También llega con 3 ventiladores preinstalados Cooler Master CF120 ARGB que van conectados al controlador trasero que hemos visto antes y nos permiten de comienzo no tener que hacer una inversión tan bestia en ventiladores adicionales, además de darnos un buen acabado visual, ya que como hemos dicho son ARGB. En cuanto a la capacidad de refrigeración, podemos instalar radiadores de 360 milímetros en la parte superior y en la parte frontal, o 120 milímetros en la parte trasera. Con esto vamos a poder montar un sistema de refrigeración líquida custom, así que el chasis tiene capacidad para ello. Como es costumbre, todo este flujo de aire se traduce en que va a entrar polvo a mansalva. Tenemos filtros antipolvo en la parte superior, como habéis visto es magnético, y en la parte inferior, que vamos a poder retirarlos, lavarlos y así hacerle un mínimo mantenimiento a la caja para que quede funcionando lo mejor posible durante el mayor tiempo posible. La Masterbox TD500 tiene un correcto panel frontal donde nos vamos a encontrar prácticamente todo lo necesario para el día a día, y es que tenemos dos USB 3.2 generación 1 Type A, un USB 3.2 generación 2 Type C, además del jack de 3,5 tanto para auriculares como para micrófono, el botón de reset para poder cambiar la iluminación y el botón de encendido, o sea, no necesitamos nada más.
Y por sorpresa os traemos un pequeño gadget que nos ha mandado también Cooler Master, y es que el GEM es un pequeño soporte multifunción con la capacidad de sujetarse a cualquier superficie. El funcionamiento es muy sencillo, ya que se trata de varios imanes repartidos entre el dispositivo y la base de goma que hace que se ancle a cualquier superficie sin dañarla. Vamos a poder usarlo tanto para sujetar mandos como cables o incluso colgar los auriculares. Aunque su precio es algo elevado, es uno de esos caprichos que si podéis, yo os recomiendo que os lo deis. Y hasta aquí nuestra review de la Masterbox TD500. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle a like, suscribiros y compartid, que no cuesta dinero, nos ayuda a crecer y nos hace súper felices. Un saludo y hasta la próxima.